La lírica, el género de la poesía, con nuestra definición de trabajo, juego de palabras que expresa un sentimiento. Primero, la poesía es el corazón de toda la literatura y no es casual, porque sus orígenes son ancestrales. Sabemos que cuando hace 30.000 años los hombres que pintaron las cuevas, las pinturas rupestres de Altamira, estaban representando esos hombres con astas de ciervo y estaba presente la imaginación. Imaginación que si en el verbo estaba ya activado en el lenguaje, con el adjetivo tenía la posibilidad de cambiar de lugar el adjetivo y decir que si, por ejemplo, la luna es plateada y la persona es morena, podemos voltear los adjetivos y decir que tenemos una luna morena y una persona plateada. Entonces, decía Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que en el momento en el que el ser humano acuyó en el lenguaje el adjetivo, tenía la posibilidad de llevar a cabo esta ficción. Este adjetivo es la esencia de lo que ocurre en la poesía, que es la comparación, las metáforas que llevan a lo que nosotros comprendemos como el lenguaje poético. Y esto, como decía, tiene unos orígenes ancestrales. Si a nosotros nos pidiéramos a cualquier persona que declamara en una sola hoja de memoria, pues difícilmente cualquiera podría hacerlo. Pero que si nos pidieran que declamáramos canciones, podríamos echarnos 100, todos. ¿Por qué? Todos podemos declamar 100 canciones y no podemos declamar una sola hoja en prosa por la memoria, por el objeto mnemotécnico de la rima que activa la memoria. Entonces, vamos por partes. La memoria funciona mejor a través de ritmos. Y estos ritmos presentes en las canciones están presentes en toda nuestra vida humana. Nosotros nos levantamos y nos dormimos con patrones. Nuestro corazón está pulsando a ciertos patrones. En nuestras sustancias, nuestras enzimas, los ácidos del estómago, todo eso está funcionando a ciertos patrones. De modo que los patrones le son muy naturales a los seres humanos para aceptarlos, para admitirlos, para implicarnos de las rimas. Y estas rimas, hace más de 30.000 años, mínimamente, hace más de 30.000 años, era lo que le permitió al hombre de la antigüedad, al ser humano de la antigüedad, transmitir los conocimientos. Piensen ustedes que el hombre de las cavernas, el cromañón, el neandertal, tenía que pasarle a la próxima generación la información sobre qué plantas se podían comer y cuáles no, qué animales te iban a hacer daño, cómo haces el fuego, cómo puedes pulir la piedra, cómo puedes hacer la tintura para las pinturas rupestres, todo eso en cuanto la gente vivía 20, 30 años máximo. Así que tenían que recurrir a un método para transmitir la información. Esa transmisión a través del método de la rima de la canción es lo que hace que hoy en día muchísimas civilizaciones tengan cantos tradicionales, cantos de poder, cantos que construyen una civilización. Todas las civilizaciones tienen en su inicio cantos. Estos mismos cantos en algunas civilizaciones, digamos la occidental, de lo que estamos hablando ahorita, se transformó ya en la cultura del libro. Y en la aparición de la cultura del libro, entonces la memoria ya no fue tan imprescindible. Pero hay civilizaciones que no necesitan libros y que siguen activas a través de la memoria de los versos. Ahora bien, entonces, el origen de la literatura viene primeramente en poesía. Poesía que los primeros escritos que nosotros conocemos fueron escritos en tablas de barro cocido en Sumeria hace más de 8.000 años. Y la epopeya de Gilgamesh es el primer relato, porque también los sumerios capturaron sueños, escribieron sueños y escribieron recetas de cocina. Pero el primer texto literario escrito es la epopeya de Gilgamesh, que nos está contando la historia, sí, del rey Gilgamesh en su búsqueda para derrotar a la muerte. Evidentemente es derrotado en esa búsqueda.
Pero lo importante es que aunque nos están relatando una historia, este relato está ocurriendo en forma de versos. Y cuando más adelante llegamos a uno de los pilares de toda la literatura universal, la Ilíada y la Odisea, es una historia que está contada en forma de verso y de rima. De tal modo que el verso y la rima se van a convertir durante miles de años en la espina dorsal de todas las literaturas. Y cuando vaya surgiendo la narrativa, va surgiendo el ensayo, van surgiendo el arte dramático, todos los demás géneros que vayan surgiendo, tienen en el centro el juego de palabras que expresa un sentimiento y que es esta metáfora. Aterricemos entonces con un ejemplo claro al respecto de cómo funciona la poesía en un sistema muy mínimo. Si ustedes piensan en el famoso acertijo agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿es poesía? Bueno, es un juego de palabras, pero ¿expresa un sentimiento? No, todavía no. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, cumple la mitad de ser un juego de palabras. Pero para expresar el sentimiento hace falta algo más. Si a eso le pusiéramos agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, o tortilla, ¿dónde estás? Aguacate que te quiero para una torta. Entonces ya está la voz que anhela, que sufre, que quiere, que desea. Se está expresando un sentimiento. Ya estamos saliendo del acertijo para expresar un sentimiento. Y con eso tenemos una poesía. La poesía, por tanto, tradicionalmente está repleta de rimas, como todas las canciones que nosotros conocemos. Y aquí déjenme decirles que los boleros y los corridos de nuestro país tienen la misma estructura de 4 versos y rimas octasilábicas que tenían los cantares del Mío Cid en los orígenes del lenguaje español. Pero no hace falta en realidad la rima para que estemos ante la poesía. Cuando el poeta albanés Yedet Bayray dice, el tamaño del dolor tiene mi estatura, perdió a muchos seres queridos en las guerras en los Balcanes en los años 90, el tamaño del dolor tiene mi estatura, no necesita rima. Es una frase, es un juego de palabras que vaya, que está expresando un sentimiento. La luna es tuya, dice Sabines. Y también es un verso que no necesita más historia. Nos está expresando un sentimiento. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Es como inicia la Ilíada. Y nos está, sí, contando una historia, pero primordialmente hablando de un sentimiento. La cólera de Aquiles.